Ya estamos de vueltas, amigas y amigos, en Punto de Encuentro. Le damos la cordial bienvenida al abogado Jairo Gusqui, representante de la Junta Ciudadana, quien también, a propósito, fue ex candidato para asambleísta. Muy buenos días, Jairo, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Usted el día domingo habló sobre lo que tendría que hacerse para reactivar a la comunidad, para tener un norte en cuanto a la administración de la provincia. Estamos hablando específicamente de la ley. Pero antes de esto quisiera saber, Jairo, usted como miembro representante de la Junta, ¿de dónde sale la Junta? Para que todo el mundo conozca, para un poco aclarar los comentarios en las redes. ¿De dónde sale la Junta Ciudadana? Buenos días. Buenos días, Giovanni. Gracias por la invitación. Buenos días a quienes nos ven a través de, nos escuchan, entiendo, a través de diferentes medios. Bueno, la Junta Ciudadana nace como un proceso de participación política y social de la comunidad, ¿no? Basados en la Constitución, en la Ley de Participación Ciudadana y otras que permiten a las personas, a los ciudadanos ecuatorianos, hacer política ciudadana de forma individual o colectiva. Correcto. Usted ha dicho la palabra clave, proceso de participación política, evidentemente, y social. ¿A qué nos referimos en el ámbito político y social de esta conformación ciudadana? Cuando hablamos de político o política, hablamos del hecho de ser partícipes frontalmente a través de una organización, en este caso, de organización que busca o que tiene fines de manera colectiva, ¿no? Que estos fines beneficien a una colectividad. También pueden ser, evidentemente, el fin puede ser, más bien, el proceso puede ser una persona, pero que los beneficios sean colectivos también. Es decir, puede ser una persona o varias personas. Ajá, la participación. El propósito es del objetivo. La participación política es normal. De hecho, estamos haciendo política ahora. No que nosotros a veces entendemos como política o la politiquería, que es lo mismo, pero no. Solamente en la campaña, cuando nos ponemos en campaña, en época de elecciones, a decir, a poner una tarima y a querer hablar. Para algunas personas eso es hacer política. Es verdad, nosotros hacemos política todos los días. De hecho, cuando intervenimos en nuestra opinión, lo que hacemos muchas veces aquí en este programa, es hacer política, justamente trabajar y tratar de hacer que las cosas pasen, como siempre hemos dicho, de que las personas reaccionen, que las autoridades ejerzan sus ámbitos y competencias y lógicamente que todo sea en beneficio de la comunidad. Pero yéndonos a la Junta Ciudadana, Jairo, brevemente, yo entiendo que salió, o por lo menos de lo que yo recuerdo, estaba en Quito en la pandemia, en plena pandemia. A mí me tocó pasar allá toda la época y es ahí donde empezó, digamos, una insatisfacción social y empezaron obviamente a reunirse todos los sectores productivos. Yo es ahí donde vi o visualicé, ¿es ahí donde nace la Junta Ciudadana? No, esta organización nace inclusive previo a la pandemia, ¿no? Ya la gente estaba un poco inconforme de algunas situaciones, entonces, y digo las personas, la gente, porque yo ingreso a la Junta Ciudadana después, ¿no? Yo no fundé la Junta Ciudadana, yo más bien me uní a este proceso luego de un tiempo. Correcto. ¿No? Yo fui presidente de la mesa de veeduría y anticorrupción, entonces hicimos un trabajo interesante, creamos una veeduría inclusive para darle seguimiento al proceso del plan de reactivación económica del Consejo de Gobierno, que lamentablemente por las cuestiones de la campaña política tuve que desligarme, pero eventualmente entiendo si hubo un trabajo ahí, ¿no? Que yo no lo conozco, no podría hablar más allá de lo que conozco, ¿no? Pero sí. Bueno, ya yendo en materia y con esta aclaración, ya estaremos hablando con José Luis Herrera, quien es el coordinador provincial de la Junta Ciudadana, en breves instantes sobre esto, pero aclarando en primera instancia el tema, ya yéndonos a la parte de fondo, ¿qué es lo que se le sugirió al presidente del Consejo de Gobierno, Joan Sotomayor, el día domingo? Usted se pronunció justamente en torno a temas puntuales de la ley de Galápagos. ¿Cuál era ese sentir y su propuesta? Bueno, en este proceso de participación ciudadana, participación política, participación social en la provincia,
Siempre hemos planteado la necesidad de revisar la estructura de la provincia en términos de, primero, manejo político, luego del manejo económico, ¿no? Para poder entender cuál es la problemática que viene dándose, no de ahora, sino ni de hace 14 años, sino ya de 50, 60 años de gobierno. De hecho, voy a traer a colación las palabras del ex defensor del pueblo, de Galápagos, que dice que para algunos políticos Galápagos es como un feudo, como una hacienda, ¿no? Entonces, esas cosas se le planteó al presidente del Consejo de Gobierno en términos de que se revise eso, se replantee la idea, y por eso él hablaba de tomar algunas decisiones fuertes que a algunos no les va a gustar, y entiendo eso está pasando en las redes sociales, ¿no? Pero en definitiva lo que le planteamos fue eso en primera instancia, que se revise, que se vea cómo está esta estructura invisible para muchos, que nos tiene así como atados, ¿no? Y segundo, le planteamos el hecho de la necesidad de que haya una reactivación económica en términos de que el Estado ecuatoriano tenga mayor responsabilidad con los ciudadanos de Galápagos, así como pasó ahora último, se aprobó la ley de reactivación para las provincias afectadas por el terremoto. Así es. Y nosotros, no ahora, sino de antes, inclusive cuando estaba el ex ministro Norman Ray, le planteamos la necesidad de que haya un proyecto de ley económica urgente para Galápagos basado en la Constitución, en la ley en general. Pero una de las cuestiones que nos decían es que no había plata, en primera instancia. Segundo, nos decían que las fuerzas políticas en la Asamblea no eran las mejores como para poder plantear esto, ¿no? Esta idea. Estamos hablando de la administración. Ajá. Y la tercera era el hecho de que otras provincias van a querer también lo mismo. Ajá. Entonces le decíamos nosotros, no, eso se puede hacer por Galápagos. Galápagos estábamos afectados en su momento el 100% de actividades paradas, ¿no? Entonces decíamos, no necesariamente. Y además no queríamos plata, le decíamos, ¿no? Pero en este caso es básicamente lo mismo, ¿no? En el sentido de que sí, hay personas que plantean el hecho de la reactivación a través de la inyección de recursos económicos, que sería una de las aristas del proyecto de ley económica urgente, pero también hay otras personas, o habemos otras personas que plantean el hecho de que no se nos cobre las deudas, ¿no? De que nos dé una suerte de tiempo perentorio en el que vamos a trabajar, vamos a reunir dinero y vamos a pagar eventualmente. O sea, no estamos diciendo que nos condonen las deudas, ¿no? Pero estas son las aristas que nosotros estamos planteando y le planteamos al presidente del Consejo de Gobierno que deben tomar en cuenta para este eventual proyecto de ley económica urgente, que por cierto fue una propuesta de campaña de uno de los candidatos ganadores, ¿no? A asambleístas. Entonces por allí bueno, estamos hablando de Pedro Zapata frontalmente o de Freddy Rojas. Freddy Rojas. Ok, bueno, el tema de reactivar a la provincia tiene una arista, como bien dice, de parte técnica o legal. ¿Cómo hacer para que la ley de Galápagos se fusione? También en el tiempo se apruebe. Tenemos un tema, dos disyuntivas. El tiempo que va a demorar si queremos una nueva ley. Hay dos posiciones, ¿cierto? Una la que dice, bueno, queremos nueva ley, pero eso va a tardar 1 o 2 años. No es iluso también pensar que en meses va a estar una nueva ley. La otra posición es que mejor hagamos las reformas para después hacer una nueva ley, para tratar de viabilizar lo que se pueda, llegar a acuerdos y que salga una ley parchada, digamos, con las reformas. ¿Cómo saber qué camino tomar o hacia dónde ir? Evidentemente, ofertas de campaña promulgaron, la población se ha mantenido en que hay que hacer una nueva ley. Usted como abogado, ¿ha analizado un poco el tema de la ley de Galápagos? ¿Dónde están los cónclaves de los, digamos, o los nudos críticos que tiene la ley para que sea aplicable? O bueno, ¿qué diría? ¿Cuál es su opinión? Y esa es una opinión muy personal, ¿no? Yo creo, y basados en lo que habíamos planteado también a través de la campaña, es que sí, efectivamente lo que creemos es lo más adecuado. Sería trabajar en una propuesta de ley nueva de Galápagos que permita plasmar allí todos los puntos de vista de la localidad, ¿no? A través de individuos, es decir, personas o colectivos, ¿no? Entonces, eso sería, entiendo, lo más adecuado en términos de que logremos ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos. Pero ese es el principal problema. Desde la ley que se realizó en 1998,
siempre ha habido una discordancia entre todos los actores, nunca estuvimos de acuerdo, ni siquiera hicimos que se aplique la ley, ni todo lo que decía la ley, hay que ser realistas, pero siempre se satanizó la ley del 98, luego en el 2015 se promulgó por varios fenómenos políticos igual, sobre todo una nueva ley que de nuevo desvirtuó todo lo inicial. Pero nadie, o sea, todo el mundo está en desacuerdo, pero ¿dónde buscar los puntos afines? Lo que pasa, a ver, ahí hay que hacer un análisis no legal, sino más bien de cuáles son los intereses que están detrás. Intereses, ok. Entonces, ¿quién promueve qué cosa? Y viendo esa cara visible, vamos a entender cuáles son los intereses que están atrás. Porque lo que se busca con una ley, sí, en términos coloquiales, si quieres, podemos decir, es el beneficio de la comunidad, es la justicia, es, no sé, cualquier propósito. Diríamos que pero detrás de esa propuesta hay intereses. Y esos intereses se van a ir legalizando a través de una ley. Entonces, ¿cuál es el interés de una persona X, cualquiera que sea, agrupación, o de una agrupación, sector, de un sector, a través de esta ley? ¿Qué promueven ellos? Queremos leer. Si es que dicen, por ejemplo, en la actual ley de Galápagos habla de un tema bastante complejo para todos, es la cuestión de las patentes, por ejemplo. Patentes turísticas, correcto. Entonces, allí la ley del 2015 dice que este año ya debe empezar el concurso para el concurso para las nuevas patentes. Así es, tienen que implementar todo el nuevo hasta proceso el 2020, de elección. En el 2024, teóricamente, ya tiene que decirse, bueno, Giovanni Verástegui ganó una patente de operación turística debido a esto, porque cumple los requisitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los grandes intereses que se están discutiendo ahora. Estos son intereses exclusivamente del sector turístico, digamos, además de la gran empresa del sector turístico, es decir, quienes tienen los cupos grandes, ¿no? Los cupos de los barcos navegables. Para la gente que no conoce, ahora que tenemos también un ámbito nacional e internacional, es interesante aclarar los temas, no mucha gente conoce de esto, localmente lo hemos vivido muchos años o décadas. Para refrescarles un poco la memoria, el tema de que los cupos a raíz de que cambió la ley de Galápagos se dio por 25 años, ¿era? Sí, 25 años o 30 años. El tema es que ahora la renovación es importantísima porque esta gente que ha venido por décadas, como decimos, manejando y administrando estos cupos, podrían perderlos o, en su caso, tendrían que tener solamente un tiempo límite. Antes, inclusive, los cupos teníamos entendido que se pasaban de generación en generación. Ahora, pues no, es un cupo privado, digamos así, que tiene que disolverse una vez que el representante ya no existe, ¿no? Bueno, todas estas figuras legales apuntan hacia que ese modo productivo tenga cierta amenaza, ¿no? Primero de renovación y segundo de permanencia, diríamos. Y eventualmente puedes perderlo también, ¿no? Y también nadie le garantiza que tenga. Entonces, todas las personas que han invertido, las empresas grandes, que dentro de estas hay muchas empresas internacionales que han apostado acá, porque Galápagos en ese sentido sí es la gallinita de los huevos de oro. Entonces, pues obviamente les resulta inverosímil por lo menos decir que se trate ese tema o que salga de control de sus manos. Este es un interés puntual. ¿Cuáles otros intereses? Hay un interés mucho más general, es el hecho de las sanciones, por ejemplo, que hay en la ley de 2015, ¿no? Que muchos no están y en algunos casos no estamos de acuerdo, ¿no? Porque hay sanciones muy altas, dicen unos, porque nos sancionan por todo. ¿En qué ámbitos? Por ejemplo, cuando uno, qué sé yo, se come unas hallapas, por ejemplo, ¿no? O que trae X producto que no está bien, o que, bueno, productos no permitidos. ¿no? Hay este tipo, o cuando contrato a alguien sin residencia, que está bien. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es como un interés mucho más general. Y social, digamos. Afecta directamente a la parte social. Pero yo no sé si alguna gente ha sido multada alguna vez. Yo no he escuchado. Entonces, bueno, esa es la falta de información del ABG, porque el ABG lo que hace es anunciar las fotos bonitas de todo lo que hace
la directora y su equipo, pero no habla justamente de estos temas fundamentales, datos, estadísticas, cuántos productos se recogen, cuántos se decomisan, cuántos están, cuántas residencias, perdón, no estamos hablando de residencias, cuántas multas justamente estamos diciendo, cuántas multas se otorgan cuando la gente va. Inclusive hay ciertas irregularidades. Uno, como no conoce bien la lista de productos no permitidos, uno va al aeropuerto y simplemente cogen, le decomisan y listo. Dicen las malas lenguas que ahí hay que todo el mundo se coge y los consumen los mismos inspectores. ¿Quién sabe? No conocemos, como no tenemos información, ajá, no podemos opinar, ajá, pero es parte de ese malestar social. ¿Cierto? Por ejemplo, eso es como un tema más general. Y obviamente, cuando se va a discutir la reforma de esta ley, yo creo que van a apuntar por ahí, ¿no? Pero miren, vamos a cambiar las multas. Pero hay otros intereses ahí de fondo, ¿no? Detrás. Entonces estarán, sí, gente que camina por este otro interés de las patentes, gente que está planteando, por ejemplo, que Galápagos debe ser más abierto para la inversión nacional. Ahí está otro punto. Entonces, hay otro interés. A ver, el tema del reglamento de inversiones, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha dado? Y algo fundamental, también se topó el día domingo. Sí, bueno, eso tiene que ver mucho con... Es que volvemos al mismo punto, los intereses. Ojo que tener interés no es malo, tampoco... Así es, no hay que satanizar. No decir, estoy diciendo que sea malo, no. Ajá. Sino es el hecho de entender el análisis, más bien, de hacer un análisis concienzudo de la situación. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es este otro? Es básicamente intereses de las personas. Y yo tengo intereses, efectivamente, tú tienes intereses, todos tenemos intereses, y eso no es malo. Lo malo es anteponer mi interés personal sobre el general. Correcto. Eso es lo malo. Y querer irse por encima. Ajá. Entonces, por allí, nosotros creemos, yo particularmente creo que la ley de Galápagos debe encaminarse en ese proceso. Como más bien, los dos asambleístas que ganaron plantearon una nueva ley de Galápagos, entonces debe caminarse por ahí. Y por ende, la reforma que se está trabajando en la asamblea, los asambleístas de Galápagos, como se comprometieron a hacerlo, deberían caminar por el sendero de, una vez que se presente en la asamblea para el segundo debate, bueno, previamente, obviamente tienen que hacer un trabajo político para alcanzar los votos necesarios para que se ponga en la mesa la propuesta de archivo de esa reforma de ley de Galápagos y evidentemente se vaya al archivo y se trabaje más bien en una nueva ley de Galápagos, que la nueva ley la puede impulsar el ciudadano Giovanni Belestegui si quiere, no necesariamente el presidente del Consejo de Gobierno. Sin objetivos, ¿cuánto se estimaría en que se puede hacer? Porque toca hacerla participativa, tiene que socializarse en cada una de las islas, hay que hacer mesas temáticas de nuevo, sectoriales, etcétera. Se diluye el tema. Cuando la sociedad participa también salen cosas del pasado, de los orígenes o a veces de nuevo, aunque localmente o domésticamente igual, priman qué sé yo, derechos individuales, queremos hablar de derechos adquiridos, pero todo esto diluye el tema en función de la planificación hacia la organización, la puntualización hacia la ley de Galápagos. No diluiría siempre y cuando tienes una organización o una cabeza, una persona que ponga tiempos, un cronograma que diga de aquí a 2 meses vamos a hacer las mesas temáticas y se recogerá la información a 2 meses, se acabó. De ahí 1 mes para esquematizar y demás, y luego después de 1 mes, no sé, hacer la presentación de la propuesta, por ejemplo, a nivel local. Y luego una vez que hay una socialización, participación de la mayor cantidad de gente que haya, se pueda ver, y eventualmente se la presenta al presidente de la República, porque se estarán topando temas del ámbito tributario, de dineros del Estado ecuatoriano. Entonces sí, la propuesta tiene que salir, si bien es cierto, la hacemos nosotros, digamos, pero para presentarla a la Asamblea Nacional tiene que hacerse a través de la Presidencia de la República, porque él es el único, de acuerdo a la ley, que puede plantear proyectos de ley. Y ahí hay que presionar y llegar a un acuerdo político suficientemente fuerte para que el presidente tenga la voluntad de hacerlo. En eso, bueno, tenemos 2 fortalezas en la provincia. Una, tenemos el presidente del Consejo de Gobierno, que es del partido del presidente, goza de su confianza, y el asambleísta electo también creo. Y al que debería sumarse el otro candidato, el otro asambleísta ya, Pedro Zapata, y bueno, hacer una sola fuerte. Pero, ¿cuánto tiempo estima que más o menos duraría este proceso, siendo optimista? Yo me plantearía un tiempo perentorio de 6 meses, no más allá de eso. Que puede ser
O sea, de aquí podríamos decir a fin de año, a enero o febrero. Yo creo que febrero, si es marzo. que empezamos Ajá. el trabajo inmediatamente. Febrero, marzo, tomando en cuenta que hay diciembre, ¿no? Tiene Claro. estas semanas. Diríamos que más o menos para el aniversario de la primera ley, ¿no? Por marzo ¿Podría ser? mismo, sí, justamente. Si es que se empezara ya. Y si es que hay la voluntad. Así es. Para que esto ocurra, iniciativa del Consejo de Gobierno o de los sectores productivos, o conjuntamente. Ahora estamos en un tiempo donde, de acuerdo al gobierno, por ejemplo, la vacunación se ha hecho efectiva gracias a la unidad entre público-privado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí deberíamos caminar. Así, el Consejo de Gobierno, las entidades privadas, sectores sociales, ¿no? Gremios en general deberían sumarse a esta idea, si es que estamos de acuerdo con la nueva ley, evidentemente, ¿no? Pero de acuerdo a la propuesta del presidente del Consejo de Gobierno que apoya esta idea, entonces por allí deberíamos empezar. Ahora, eso no nos quita el derecho, por ejemplo, que la Junta Ciudadana plantee su propia propuesta de ley de Galápagos. O sea, eso no nos quita el derecho a nadie, ¿no? Inclusive Giovanni Belestigui como ciudadano puede plantear su propuesta de ley de Galápagos. Eso no Claro, y quita de hecho varios colectivos podrían hacerlo y de ahí partir con propuestas. Entendiéndose como propuestas no solamente a ocurrencias, ¿no? Sino a cuestiones básicas legales analizadas y contextualizadas. Muchísimas gracias, Jairo, ha sido muy ilustrativo. Queremos plantear este tema de la construcción de la ley de Galápagos en torno a este proceso. Nosotros queremos sumarnos a esto como medio de comunicación, entablar un amplio espacio de opinión. A mí mismo se me está ocurriendo de que podríamos hacer mesas de diálogo justamente aquí con 4 o 5 actores sobre un tema específico y poder diversificar las aristas, de tal forma que le demos la oportunidad a la comunidad a que entienda las posiciones, pero sobre todo las diferentes aristas de cada tema. Yo creo que eso ayudaría mucho para que todos se vayan inteligenciando en torno a cada cosa que a veces desconocemos y por eso no opinamos o a veces no nos damos cuenta de lo que también viene tras de esto, ¿no? Sería bueno, interesante iniciar este proceso, lo vamos a sugerir. A ver si nos dan eco, ¿no? Por supuesto, como acabamos de entender en este momento, hay muchos intereses delicados. ¿Dónde queda el tema de conservación, por ejemplo? Las ONGs. Ese es otro interés también. Ese es otro interés. Claro. De hecho, es el que maneja mucho temas de economía en la provincia. Yo tengo una opinión bastante, no sé si disidente de la mayoría, ¿no? Pero a mí me parece que hay una unidad umbilical, si quieres, entre turismo y conservación. Porque, y no digo que sea malo, ojo, no, que hay esa unidad que se nota además, ¿no? que las ONGs trabajando por la conservación, que está bien, más allá de lo que la gente opina, a mí me parece que está bien, pero este trabajo que hacen las ONGs beneficia mayormente al sector turístico. Correcto, claro, porque le da imagen, Galápagos como sitio protegido, que además, es del membrete que tiene. Entonces, o sea, y yo por eso no entiendo en algunas partes de mi vida, digamos, por qué es que muchos políticos que están trabajando en el sector turístico, que tienen patente, que tienen barco, no sé, que su familia trabaja, que son guías además, sus hijos, sus nietos, en general, ven como enemigo a las ONGs, ¿no? Sí, entonces cuando hay esta unión umbilical entre los dos, que insisto, está bien, pero no deberían ser enemigos, sino más bien deberían mostrarse como son, ¿no? Colaborar entre ellos y mostrarnos que se podría trabajar de mejor manera, ¿no? Entonces, creo que nos han enseñado, y con eso no estoy defendiendo uno en el otro, no, sino solamente es mi opinión, nos han enseñado a ver al otro como el enemigo, al que hay que atacar, ¿no? Bueno, no nos olvidemos del viejo refrán, divide y vencerás, ¿no? Mientras no haya sinergias, mientras no haya acuerdos y donde todo el mundo se ataque a todo el mundo, ahí nadie reina, no hay unidad y por ende... Por eso es que vivimos como todo vivimos, el mundo, ¿no? Pesca a río revuelto, Así como es, dice el viejo dicho, ¿no? Sí, Eso, así es. Creo que sí es interesante, muy bien esa reflexión, mi estimado Jairo. Gracias nuevamente por atender esta entrevista. Nos ha quedado el tiempo cortísimo. Por favor, las puertas abiertas de este medio, que no sea la primera, ni la única, ni la última vez que le tengamos acá, siempre abiertos. Es importante para que la gente sepa, entienda y conozca, sobre todo que hay ya jóvenes bien capacitados, como el caso de Jairo, profesionales, de hecho, aparte de abogado es guía, ¿no? Y Entiendo. maestro, profesor también. Y profesor también, imagínense. Gente que sabe, conoce, ha trabajado y aparte es político. Entonces,
Pero es interesante porque esto nos da la capacidad de entender y de tener, digamos, un bagaje que nos permite reflexionar en torno a temas. No decimos que tienen la razón, pero sí es importante, porque muchos, aquí también hay un tema de egos, ¿no? Sí, Los sí, que sí. creen saber porque, de nuevo, pertenecen a tal institución o a tal empresa, a tal ONG, entonces son los sabelotodos, son los sabios, pero discriminan mucho a quien es de la parte de la población. Yo creo que ante todo el conocimiento te permite entender las cosas. Uh-huh. Y si entendemos las cosas, si las entendemos bien, debemos ser capaces de enseñarle a quienes nos escuchan, nos ven, de una manera que ellos nos entiendan un tema difícil que nosotros conocemos. Exactamente. A mí me enseñaron, por ejemplo, que eso se llama didáctica. Si es que yo conozco un tema y le explico a mi abuelita de 70 años o 60 años y me entiende, es porque yo conozco el tema. O le explico a un niño y me entiende, es porque yo conozco el tema, ¿no? Por ahí va la cosa. La premisa de la comunicación, si tú puedes lograr que un niño te entienda, estamos hechos. Todo el mundo lo va a entender. Así es. Fantástico. Muchísimas gracias, Jairo Gusqui, representante de la Junta Ciudadana. Ha hablado sobre uno de los temas que se trataron el pasado día domingo, en el cual la reunión conjunta de sectores productivos denominados Junta Ciudadana hablaron con el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Hemos topado el tema de la ley de Galápagos. Vamos a una breve pausa. Estará con nosotros José Luis Herrera, quien es coordinador provincial de la Junta Ciudadana, una de las personas más activas de la Junta, con quien vamos a conversar luego de la siguiente pausa comercial. Enseguida volvemos.